es un curioso ejercicio de regla del aspa simple, a pesar de que tú vas a ver lo que aparece allí, pero es una regla que fue descubierta por un colega de Lima, profesor Chiqui Bazán, ¿de acuerdo? Cuando él todavía era estudiante de la uni, él ha estudiado, me parece, ingeniería mecatrónica o algo así, pero él justamente en ese entonces también se dedicaba a veces a dictar en la Academia César Vallejo de Lima, ¿de acuerdo? Y por ahí él logra descubrir esta curiosidad. Aquí solamente vamos a ver este caso, pero hay un montón de casos que se resuelven por esta técnica y es sumamente curiosita. Ahora, ¿qué hay que hacer? Primero habrá pues que efectuar, porque así como está no podemos hacer mayormente nada. Entonces yo voy a tener acá un P de X y esto va a ser a al cuadrado, X al cuadrado, no estoy efectuando nada más. Y luego acá voy a tener un B al cuadrado, pues X al cubo, ya, aquí a cuadrado X cuadrado, B al cuadrado X al cubo. Acá voy a tener a b x a la 5 y finalmente voy a tener a b. Profesor, ¿qué procede a continuación? Hay que ordenarlo de manera adecuada que nos convenga a lo que nosotros estamos desarrollando. Mira, todos los términos van a tener signo más, ¿de acuerdo? A ver, ordenémoslo. Voy a tener simplemente un p de x, ¿de acuerdo? De esta forma. Y voy a colocar aquí el a b x a la 5. ABX a la 5, luego voy a tener acá el B al cuadrado X al cubo, luego el A cuadrado X al cuadrado y finalmente el AB, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la expresión de esta manera. Entonces, esto es muy gracioso porque cuando una persona por alguna razón inventa un método, ya luego hay un montón de personas que lo aprenden y lo desarrollan, ¿de acuerdo? Eso es lo interesante del trabajo que hacemos en la matemática preuniversitaria en nuestro país. O sea, basta que una persona invente algo y luego de eso el resto ya desarrolla montones de cosas. Muy bien, ¿qué hacemos acá, estimados alumnos? Ya lo tenemos ordenado, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder a aplicar la regla del aspa. Pero mira lo curioso. Aquí yo voy a colocar, por ejemplo, bx al cubo. Entonces acá tendría que ser ax al cuadrado, ¿de acuerdo? Si tú multiplicas esto, te queda justamente el ABX a la 5. Entonces no es tradicional esta técnica. ¿Por qué? Porque normalmente tú tenías exponentes pares y los subduplicabas el exponente del X, ¿de acuerdo? O sea, le sacaba la raíz cuadrada a la X cuadrado o a la X a exponente par. Pero en este caso te das cuenta que aparecen dos cosas totalmente distintas. Ahora, yo aquí voy a colocar, por ejemplo, A y voy a colocar B. ¿Qué es lo que yo ya tengo justificado acá? El hecho de que si tú multiplicas acá, por favor, atención, multiplicas esto o multiplicas esto, estos dos términos ya están. Pero aparte de esto, observa por favor, nosotros vamos a efectuar, fíjese bien acá, si tú multiplicas esto con esto, ¿qué cosa te queda? Te queda A al cuadrado de X al cuadrado y ese es este término. Y si tú multiplicas acá esto con esto, ¿qué cosa te estaría quedando? B al cuadrado X al cubo, y eso es este término. Y esos son todos los pasos que se dan en esta multiplicación. Entonces, si al efectuar esto veo que me produce exactamente lo mismo, la expresión ya está factorizada. ¿Qué va a hacer simple y llanamente el P de X? El P de X vendría a ser nada más que, lo vamos a poner así, por favor, observe, bien fácil. Ya está. Y listo. Es decir, bx al cubo más a, ya ahí está sumando, ax al cuadrado más b. Pero no me pide eso. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me pide la suma de los factores primos. Los factores primos vendrían a hacer esto, puesto que ya nada se puede hacer allí. Entonces, ¿qué es lo que me pide en realidad? Me pide que yo sume el bx al cubo más a con el ax al cuadrado más b. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces bx al cubo más a y ax al cuadrado más b. Y la respuesta aparece, estimados alumnos, en la alternativa letra A. Esta curiosa pregunta de factorización por la regla del aspa simple, ¿de acuerdo? ¿Cómo nosotros llegamos a esta conclusión, amigos? Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a colocar 2x más y acá vamos a colocar x más y, ¿de acuerdo?
Entonces nosotros vamos a tratar de ver, fíjese bien, es un aspa simple, común y corriente, la voy a colocar de esta manera, ¿de acuerdo? Y esto de acá vendrían a constituir lo que nosotros observamos como término independiente, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner, por ejemplo, W menos Z, ya vamos a ver acá, W menos Z, y acá vendría a estar pues el Z, ¿de acuerdo? Conforme a lo que nosotros sabemos, esto de acá se debe multiplicar de este modo, ¿de acuerdo? Por eso se denomina pues aspa simple, por la forma de esta X. ¿Ya? Esto de acá van a estar multiplicando lo que nosotros tenemos que verificar, amigos, es que si lo que estamos haciendo es lo correcto, debe ocurrir que justamente al efectuar esa multiplicación, el resultado tendría que ser este término, vamos a indicarlo como término medio, ¿de acuerdo? Entonces, esto se multiplica de esta manera. Tengan en cuenta que si no le hemos asignado signo es porque hemos considerado que este de acá es más igual que el de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en este caso, profesor? Lo que nosotros hacemos simple y llanamente es lo siguiente. Mira, voy a empezar a efectuar esto. Entonces, para poder verificar que efectivamente me da esto. Entonces, yo voy a tener, ojo, 2z por x más y. Ese es el resultado de la primera aspa, ¿de acuerdo? Y aquí voy a multiplicar, y atención por favor, este w primero agarra al x más y, entonces w por x más y, w por x más y. Y luego el menos z multiplicando al x más y. Bien, nosotros acá debemos reconocer que esto que está acá, fíjese bien, esto, con esto de acá se pueden reducir porque tendrían como parte semejante al x más y, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me quedará? 2z menos z me queda simplemente z por x más y. Y tengan en cuenta que una vez he reducido esto, quiero que se percate que lo que teníamos acá, que era el w, también por x más y, ¿de acuerdo? Allí podíamos factorizar el x más y. Entonces, cuando yo factorizo aquí el x más y, me voy a dar cuenta que lo que va a quedar es el z más w. Fíjese bien, factorizo el x más y. Entonces, z, x más y entre x más y te va a quedar z. W, x más y entre x más y te va a quedar w. Y justamente da la coincidencia que esto es el término que está allí. Por lo tanto, como nosotros lo que queríamos era factorizar esta expresión P en X, Y, Z, W, ¿de acuerdo? Lo estábamos factorizando, pues ya lo logramos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a tener, profesor? Voy a tener, ojo, 2x más 2y, 2x más 2y, 2x más 2y, más W menos Z. 2x más 2y más W menos Z. ¿Qué más voy a tener? X más y más Z. Entonces, X más y más Z. Entonces, ¿cuál vendría a ser la clave para esta pregunta? Me dice un factor primo. ¿Quién va a ser? X más y más Z. La clave será la alternativa letra B. Increíblemente, este es un aspa doble común y corriente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer, profesor? Pues acá subduplico, lo cual quiere decir que extraigo la raíz cuadrada. Y además hay una tremenda ventaja en que esto sea 1, ¿ven? Porque si esta expresión es 1, acá te va a quedar simplemente más 1 y más 1, ¿de acuerdo? Más 1 y más 1, ya está. ¿Qué más, profesor, yo podría tener acá? Puedo factorizar esto, mira, como 5x al cuadrado y x al cuadrado. Profesor, ¿por qué? Porque mira, amigo, si tú efectúas esto con esto, y ojo, aquí hemos colocado menos y menos, fíjate, este producto es esto, este producto es esto. Pero cuando tú efectúas acá, te va a quedar menos 6x a la 8, que justamente es este. Por otro lado, este producto es el que está acá. Y ahora observemos aquí, ¿ven?
Si ustedes efectúan este de acá, te quedará menos 5x cuadrado y menos x cuadrado justo te dará este que estaba acá. Sin embargo, todavía faltaría aplicar la última aspa. Observen, cuando este de acá multiplica acá, te queda pues x a la 6. Y x a la 6 justamente coincide con 2x a la 6. Mira, ve, todas las multiplicaciones que nosotros hemos realizado acá, voy a indicar esta con esta, ¿ya? Estas de acá, que te da justo el de arriba, y esto de acá, ¿de acuerdo? Todos los pasos que tuve de las aspas y eso es la multiplicación de este tipo de polinomios con tres términos, ¿de acuerdo? Tiene una analogía cuando tú multiplicas números de tres cifras también, ¿ya? Es exactamente el mismo procedimiento. Bien, no vamos a insistir mucho en esto porque la pregunta no era del todo complicada, pero voy a colocar que P de X, ojo por favor, va a ser, entonces este es un aspa simple, común y corriente, no es el aspa doble particular que existe, sino solamente este. Muy bien, entonces colocamos acá el X a la 6, luego el 5X al cuadrado y el 1, ¿de acuerdo? Ahí están los signos. Y luego por acá estará otra vez el x a la 6 menos x al cuadrado más 1. Y ya. ¿Cuál va a ser la respuesta que yo estoy buscando? La clave va a ser la alternativa letra E. Este ejercicio lo vamos a enfrentar por dos métodos diferentes. El primero es el de asociación, puesto que es muy sencillo, además está observando ahí claramente que se puede asociar algunas cosas. Y luego la técnica por la que normalmente se lo suele resolver, que es la técnica de los divisores binomios, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, profesor? Bueno, primero me doy cuenta de que este P de X, lógicamente, fíjense bien, puede asociar el término primero con el último término. ¿Por qué, profesor? Porque se genera una diferencia de cubos, ¿ven? Aquí yo voy a tener X al cubo menos 1. En relación a estos dos términos que están quedando, yo podría factorizar directamente el coeficiente 2 y la x a la 1, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor? Fíjate bien, tú dices 2x al cuadrado, entre 2x, ¿qué cosa te va a quedar? Solamente te va a quedar x, y menos 2x, entre 2x, ¿qué cosa te va a quedar? Te va a quedar pues menos 1, ¿de acuerdo? Ahora, esto como es una diferencia de cubos, ya tú sabes que su factorización va a ser simplemente x menos 1, ¿de acuerdo? Además, esta es una expresión sumamente conocida, x al cuadrado más x más 1. Ya está, y luego va a venir el 2x y vamos a tener el asunto de este modo, 2x y x menos 1. Finalmente, nosotros factorizamos, fíjese bien lo que va a quedar, sacamos el x menos 1, que está en ambos. Ahí está. Y entonces me va a quedar simplemente x al cuadrado, fíjese bien, ¿ya? O sea, en otras palabras, lo que queda, una vez factorizamos el x menos 1, es que hay que sumar esto y esto que está acá, puesto que lo que han factorizado es el x menos 1. Entonces te va a quedar el x al cuadrado, x más 2x va a ser 3x. Y luego finalmente más 1. Muy bien, si nosotros vemos allí nada más, bueno, en esta pregunta me está diciendo, al factorizar este polinomio, el número de factores obtenidos, pues solamente 2, ¿de acuerdo? Entonces la clave vendría a ser la B. Profesor, ¿y cómo procedemos cuando hablamos de los divisores binomios? Bien, por un lado, nosotros hay que tomar en cuenta de que aquí tenemos cierta suerte, porque este coeficiente es 1. Entonces, cuando el coeficiente es 1 no interviene. Solamente me interesa analizar los divisores de esta última expresión, de ese término independiente. Entonces se coloca más menos 1. ¿De acuerdo? Porque son los únicos divisores de 1. Ahora, con el valor 1, atención a lo que pasa, con el valor del x1. Entonces yo lo que podría calcular acá sería pues P de 1, ¿de acuerdo? Con el valor del x1 yo tendría que calcular P de 1 y ver qué cosa es lo que va a aparecer. P de 1. Entonces, 1 al cubo, ¿de acuerdo? Ahí está.
más 2 por 1 al cuadrado, menos 2 por 1 y finalmente menos 1. A ver, profesor, otra vez. 1 al cubo, ahí está, más 2 por 1 al cuadrado, menos 2 por 1 y finalmente menos 1. Y en este punto creo que todos ustedes se dan cuenta que te da 0. Entonces existe una cosa que ellos han denominado teorema del factor, pero que no es otra cosa que el teorema del resto en realidad. Entonces quiere decir que esta expresión de acá, si yo transpongo el 1, el x menos 1 va a ser justamente un divisor de esta expresión. ¿Qué hago a continuación, profesor? Bueno, como x vale 1 lo voy a colocar acá, ¿de acuerdo? Y voy a dividir ese polinomio entre este binomio, factor binomio, por eso se llama divisor binomio, ¿de acuerdo? Entonces, ya tú sabes que cuando aplicamos la regla de Ruffini se separa el último término. ¿Por qué, profesor? Porque el divisor tendría grado 1, entonces de derecha a izquierda separamos 1. No es del todo lo correcto eso, pero es bastante aceptable. Bajo el 1 y 1 por 1 es 1 y acá me queda 3 y 3 por 1 es 3 y acá me va a quedar 1 por 1 va a ser 1. Vamos a ver aquí, ojo, acá el menos 1 por favor, lo hacemos ya ahora sí. Mira, ahora sí ve, bajo el 1, 1 por 1 es más 1 si deseas acá, entonces acá te va a quedar más 3. 3 por 1 te va a quedar más 3, acá te va a quedar más 1, acá te queda más 1 y claramente observamos que aquí el resultado va a ser 0. A la 0, a la 1, a la 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el polinomio factorizado simple y llanamente vendrá a ser, ojo, te dije que esto como que se transpone y entonces te va a quedar x menos 1, ya de esta manera, x menos 1. Y en relación al cociente que he obtenido, a la 0, a la 1, a la 2, entonces x al cuadrado más 3x y más 1. Ya sea de un modo o ya sea del otro, nosotros llegamos siempre al mismo resultado, ¿de acuerdo? La clave será la alternativa letra B. Muchas veces nos habremos topado con ejercicios de este tipo y comienzan a hacer, por un lado, asociaciones, por otro lado, adiciones y sustracciones, ¿no? Para poder llegar a algo y a través de la asociación encontrar algún mecanismo que te permita resolverlo. Yo en cambio les voy a sugerir que utilicemos la teoría de las ecuaciones cúbicas de la unidad. Nosotros sabemos que las ecuaciones cúbicas o la ecuación cúbica a la que me estoy refiriendo es esta de x al cubo igual que 1. Y esta de acá pues va a tener 3 raíces, amigos. Va a tener 3 raíces, ¿de acuerdo? Y esas raíces se suelen indicar de este modo, ¿ve? X sub 1, x sub 2 y x sub 3. Ahora, se entiende que se denominan raíces porque si yo los reemplazo en la ecuación van a mantener la igualdad. Quiere decir que la primera raíz, por ejemplo, que va a ser el 1, 1 al cubo me va a dar como resultado pues 1. Y luego va a haber una raíz a la que se ha denominado omega. Si ustedes reemplazan omega al cubo va a ser 1, porque esa es una raíz. Y la otra expresión que es omega al cuadrado, si ustedes lo reemplazan ahí te quedaría omega a la 6, también vale 1, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque nosotros sabemos a partir de esta expresión, observe con cuidado acá, si el x va a tomar el valor de omega, omega a la 3 va a ser 1. Y mira, ya habíamos dicho en la parte teórica, que si yo considero un exponente k entero, entonces elevo esta igualdad a la k, sería 3k, ¿de acuerdo? Entonces 3k representa todos los múltiplos de 3, por eso es que se suele decir que omega elevado a un múltiplo de 3 también te va a salir 1, ¿de acuerdo? Ahora tenga en cuenta que si yo elevo a la k, elevo esta expresión, el primer miembro a la k y el segundo miembro que es 1 a la k, pues te quedará 1. Entonces esta expresión es una expresión bastante curiosa, que nos va a ser de mucha utilidad, ¿de acuerdo? No solamente para las factorizaciones, en los productos notables también se puede ver ese tipo de cosas, la resolución de ecuaciones, inecuaciones, etc. Muy bien, entonces, a partir de este conocimiento potentísimo, nosotros vamos a evaluar esa expresión, o sea, yo quiero calcular el A, y otro detalle más, recuerden que esto cuando se transpone genera el x al cubo pues menos 1, ¿ya? Estábamos pasando por alto esto, y que esta expresión una vez factorizada va a producir esto que voy a colocar acá, ¿ve? X menos 1 y acá x al cuadrado más x más 1, de tal manera que
Si yo deseo resolver esto y esto de acá, pues hijos, se va a igualar con 0, ¿no es cierto? Entonces, así es como vas a sacar el valor 1 que está allí, pero va a ocurrir este trinomio famoso, y este trinomio famoso va a valer también 0, ojo, pero como el x vale w o omega, entonces acá va a ser que omega al cuadrado más omega más 1, este resultado sea 0, ¿de acuerdo? Bien, ahora todo esto lo voy a aplicar a esta expresión. ¿Por eso se puede aplicar a todas? No, tienes que probar. Igual que se prueba para los divisores binomios, vas a probar en este caso para ver si cumple. A ver, voy a calcular el P de W, ¿de acuerdo? O el P de omega. Entonces, pero ese cálculo sí lo vamos a hacer rápidamente. Mira, ¿qué será omega a la 5? Porque ahora el x vale omega, pero omega a la 5 es omega al cubo por omega al cuadrado. Omega al cubo por omega al cuadrado. Omega al cubo vale 1. Así que solamente te va a salir omega al cuadrado. Luego vas a sustituir ahí donde dice x a la cuarta, otra vez omega. Omega a la cuarta. Omega al cubo por omega. Omega al cubo por omega. Eso te da omega a la cuarta. Pero omega al cubo vale 1. Entonces aquí solamente te está quedando omega. Fíjese, 2 veces omega al cubo, pero nosotros sabemos que omega al cubo vale 1, entonces solamente voy a tener acá 2, más 2 veces omega al cuadrado, más 2 veces omega al cuadrado, más 2 omegas, más 1. Bueno, no sé si se acaban de percatar del detalle, pero te va a quedar, atención, mira, esto con esto, 3 omegas cuadrado. Esto con esto, 3 omegas. Y 2 más 1 es 3. O sea, te queda 3 veces, atención, imagínate, 3 veces omega al cuadrado más omega más 1. Solamente que nosotros sabemos que el omega cuadrado más omega más 1 vale 0. Así que todo esto, ¿cuánto te va a salir? 0. Conclusión a la que estamos llegando a la conclusión de que el x al cuadrado, ojo, este divisor, x al cuadrado más x más 1, divide exactamente esa expresión. Ya, esa es la conclusión a la que estamos llegando, que el x al cuadrado más x más 1 divide esa expresión. Muy bien, entonces voy a utilizar la regla de Horner, coeficiente principal es 1, coeficiente principal es 1, luego viene el 2, 2, 2 y 1, pero como este de acá va a ser el divisor, su coeficiente principal es 1 y se coloca acá. Los otros coeficientes cambiarán de signo. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que cuando aquí vale 1, es un caso muy, muy particular de la regla de Horner, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque simplemente se suma y baja. Entonces acá sumo y me queda 1. 1 por menos 1 me quedaría menos 1 y menos 1, ¿no? Mira, 1 por menos 1, menos 1. 1 por menos 1, menos 1. ¿Cuánto me va a quedar aquí, profesor? Aquí estoy observando que me queda 0, ¿de acuerdo? Aquí me queda 0, que se van a cancelar. Y bueno, ahí ya 0 por esta expresión te quedará pues 0 y 0, ¿de acuerdo? 0 por esto y 0 por esto me queda 0. Entonces, ahora voy a sumar acá. ¿Cuánto me queda esta suma? Esta suma simple y llanamente me queda 1. Entonces, 1 por menos 1 sería menos 1 y menos 1. Repito, 1 por menos 1, menos 1 y 1 por menos 1, menos 1. Vuelves a sumar acá. Cuando tú sumas acá, ¿cuánto te va a quedar? Te queda 1. 1 por menos 1 sería menos 1 y menos 1. En este momento, yo digo que esto vale 0 y esto vale 0. ¿De acuerdo? Terminó el ejercicio porque ahora el P de X ya factorizado simple y llanamente va a ser lo siguiente. Observe por favor, teníamos el X al cuadrado más X más 1 porque precisamente ese fue el divisor por el cual acabo de ejecutar esta operación. Pero recuerda acá a la 0, a la 1, a la 2, a la 3. Entonces tú allí vas a tener X al cubo más X y más 1. Repito, a la 0, a la 1, a la 2 y a la 3. Ahí vas a tener X al cubo 0x al cuadrado más x más 1. Ahora sí me está preguntando, determine un factor de esta expresión. Ya tenemos la expresión completamente factorizada y el resultado va a ser la alternativa letra D. Nos dicen en este ejercicio, al factorizar el polinomio en R, es decir, con coeficientes reales, no complejos, ¿de acuerdo? Se obtiene un factor primo doble, el cual es, entonces de repente uno ingenuamente se deja llevar
y dicen, bueno, voy a factorizar estos 3 y luego con esto no va a ser de toda manera fácil. Van a tener que adicionarle o quitarle algo y ver cómo esto podría proceder, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otra manera tiene? Vamos a utilizar la potente técnica de las raíces cúbicas de la unidad. Recuerda que en esa técnica de las raíces cúbicas de la unidad, cuando tú obtienes omega al cuadrado más omega más 1, el resultado va a ser 0, ¿de acuerdo? Y eso pues se ha visto en la parte teórica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso nosotros? Vamos a reemplazar, entonces vamos a calcular P de omega, ¿de acuerdo? Y este P de omega me debe dar como resultado omega a la 7. Ya tú ahí estarás pensando, por ejemplo, ¿qué es omega a la 7? Es omega a la 6 por omega, pero omega a la 6 es un múltiplo de 3. Entonces, cuando tú tienes el omega elevado a un múltiplo de 3, el resultado es 1. Bien, vamos a proseguir acá. Voy a tener omega a la 5, continuamos omega a la 4, omega al cubo, omega al cuadrado y finalmente más 1. A ver, vamos a ver exactamente qué cosa nos está quedando esta expresión, ¿de acuerdo? Ahora, mire aquí por favor. Omega a la 7, repito una vez más, es lo mismo que omega a la 6 por 1, pero como omega a la 6, es decir, omega a cualquier múltiplo de 3 te queda 1, el resultado ahí solo será omega. ¿Qué será, profesor, omega a la 5? Omega a la 5 es lo mismo que omega al cubo por omega al cuadrado, pero omega al cubo es 1, entonces solamente me queda omega al cuadrado. Lo mismo ocurre con omega a la cuarta, omega al cubo por omega. Omega al cubo por omega, solamente te quedará pues omega. Omega al cubo ya estamos indicando que es 1, así que lo ponemos allí y luego voy a tener el omega al cuadrado. Vamos a tener ahí el omega al cuadrado, ya nos quedaría solamente eso. Omega al cuadrado y más 1. Muy bien, aplicamos lo que ya sabemos. Esto y esto te queda 0. Pero esto y esto también te queda 0. ¿Y qué significa que ese resultado es 0? Simple y llanamente significa entonces que esta expresión tendrá como divisor ¿a quién? El divisor que va a tener simplemente es este muy conocido x al cuadrado más x más 1, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí si tú deseas podrías ya proceder mediante la división por la regla de Horner. Vamos a ver, comenzamos 1 del x a la 7, luego viene 0 del x a la 6, 1 del x a la 5, 1 del x a la 4, 1 del x a la 3, 1 del x a la 2, 0 del x y finalmente 1. Por este lado vamos a colocar 1, coeficiente principal, luego menos 1 y menos 1, puesto que los otros van a cambiar de signo, ¿de acuerdo? Completemos de manera inmediata esto, lo cual es pues bastante sencillo, ¿no? Ya está. ¿De acuerdo? Entonces nosotros aquí ya colocamos esto y comenzamos a efectuar. De esa manera vamos a obtener casi de manera automática los factores que necesitamos para poder operar, ¿de acuerdo? Bien, entonces ten en cuenta otra vez, vamos a colocar aquí los signos, todos estaban sumando, ¿no? Fácilmente lo vemos, todos estaban sumando, acá también y así. Tengan en cuenta que estos dos van a cambiar de signo porque solamente el coeficiente principal, que en este caso va a ser 1, va a mantener su signo y los otros coeficientes cambian. Además, tengan en cuenta que cuando acá es 1, ya hemos indicado varias veces que este es un caso muy particular. ¿Por qué, profesor? Porque solamente sumas, multiplicas y pasas. Por ejemplo, acá, este es el primero del cociente, primer coeficiente. Te quedaría menos 1 y menos 1 porque estás multiplicando 1 por menos 1.
te da menos 1 y 1 por menos 1, sumas y acá te va a quedar efectivamente menos 1 y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ya tienes acá menos 1 por menos 1, acá te va a quedar 1 y 1 posi, ¿de acuerdo? Entonces, más y más. Bueno, aquí yo me doy cuenta de que estos de acá se van a cancelar, pero te va a quedar el más 1, entonces tú vas a tener aquí un más 1, ¿de acuerdo? Y ese más 1, multiplicando a esos, te queda pues menos 1 y menos 1. Otra vez me doy con la sorpresa de que estos dos se cancelan, pero ese 1 va a caer acá, entonces va a estar acá como más 1, ¿de acuerdo? Ya lo tienes ahí. Y ese 1 multiplicando te dará pues menos 1 y menos 1, ¿de acuerdo? Lo coloco de esa manera. Mira acá por favor, esto de acá se va a cancelar, pero te va a quedar el menos 1 que tú estás observando aquí, ¿ven? Ahí te queda un menos 1. Menos 1 te va a dar 1 y 1 positivos en ambos casos, ¿de acuerdo? Entonces cuando tú sumas acá, percátate de que estos dos pueden desaparecer y te queda el más 1 que estaba allí. Y ese más 1 que nosotros tenemos va a pasar a multiplicar, te va a quedar menos 1 y menos 1. Y efectivamente, tal como ya habíamos previsto, acá te queda pues 0 y 0. ¿Te diste cuenta? Entonces la cuestión se pone bastante sencilla. ¿Cómo será ese P de X? Ese P de X simple y llanamente termina siendo lo siguiente. Observe con cuidado, no es tan difícil. El primer divisor que tenemos va a ser este, ¿de acuerdo? Ahí está. Pues que sería el x al cuadrado más x más 1. Y acá nosotros vamos a tener a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Vas a tener pues x a la 5 menos x a la cuarta más x al cubo más x al cuadrado menos x más 1. Ahora sí, x a la 5 menos x a la cuarta más x al cubo más x al cuadrado menos x y más 1. Entonces, en este caso, sí quiero que se percaten del siguiente detalle, ¿ya? ¿Te acuerdas cuando yo te dije al inicio, podemos factorizar, pero cuando tú factorices no vas a obtener esto, ¿de acuerdo? Pero acá sí, mira, fíjese, voy a tener el P de X, lo vamos a colocar de esta manera, así. No podemos hacer mucho en relación a esta expresión. Voy a tener acá el x al cuadrado más x más 1. Y ojo, acá sí, ve, mira, ve tú qué cosa puedes factorizar acá. Tú puedes factorizar x al cubo. Entonces, si tú factorizas x al cubo aquí, lo que te va a quedar adentro simplemente va a ser x al cuadrado. Fíjate bien, x al cuadrado menos x más 1. X al cuadrado menos x más 1. Y en relación a esto vas a tener también lo que está acá. Vas a tener x al cuadrado, aquí está, menos x más 1. Entonces en este punto, amigos, se dan cuenta de que esta expresión de acá va a ser justamente el factor común. Y pues yo voy a tener acá el P de X de manera tranquila, como estás observando, ¿sí? Acá va a estar el x al cuadrado más x más 1, ¿no? Estamos acá repitiendo, x al cuadrado más x más 1. Pero cuando tú factorices esto, te vas a dar cuenta del x al cuadrado más x más 1, x al cuadrado, fíjate bien, menos x más 1, y vas a factorizar, ojo, aquí hay un coeficiente 1, cuando tú sacas esto, te va a quedar simplemente x al cubo más 1, ¿de acuerdo? X al cubo más 1. Y esto se puede factorizar y aquí termina el trabajo que estábamos realizando, ¿no? Para comenzar, esto de acá, ¿qué es? Esto es x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Así pues, que lo que me va a quedar aquí es simplemente lo siguiente, por favor. Atención. Primero está este, que es el que dedujimos a través del omega. Y recuerda que aquí va a haber un x más 1, pero ese x más 1 está multiplicado por x al cuadrado menos x más 1. O sea, x al cuadrado menos x más 1 con este va a quedar elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? De esta manera. Entonces, porque este de acá aporta un factor igual a este, entonces por eso es que esta expresión va a quedar simplemente así. Y todo esto será pues por el x más 1, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí vemos qué es lo que me está pidiendo. Y de acuerdo a esto me dice, se obtiene un factor primo doble. ¿Cuál es ese factor? X al cuadrado menos x más 1. Y x al cuadrado menos x más 1 está en la letra B.
Esta pregunta es un clásico problema de justamente el método de divisores binómicos. ¿De qué se trata, profesor? Mira, hay algunos casos en los que el coeficiente principal es 1, ¿ya? Entonces los posibles ceros, o sea, posibles raíces racionales que puede tener esta expresión se miden de esta manera. Atención, suponiendo que esto fuera 1, solamente me fijaría en estos que están aquí. ¿Y quiénes son los divisores del 5? Los divisores del 5 vendrían a ser pues el 1 y el 5, ¿de acuerdo? Y ten en cuenta que este 5 no es otra cosa que el término independiente. Eso es muy importante de saber, ¿de acuerdo? Ahora, pero eso sería si acá fuera 1. Profesor, pero ahí no es 1, es 128. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Cualquiera de estos que podamos establecer acá se van a dividir por todos los divisores de este, que vendrían a ser el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, etc. Y hay preguntas que podrán ser tan complicadas como uno desee. ¿De acuerdo? Ahora, en la pre, normalmente nosotros ajustamos las preguntas de tal manera que no sea demasiado complejo el cálculo, pero sí hay cierta complejidad desde luego. Entonces acá está el 1 y acá está el 5. Entonces voy a repetir esta técnica porque es muy sencilla. Para poder determinar a estas cosas se le conoce con el nombre de los posibles ceros. Posibles ceros. ¿De acuerdo? Estos son los posibles ceros. Y esos posibles ceros se obtienen de esta manera. Todos los divisores del término independiente entre todos los divisores del término principal, del coeficiente principal con doble signo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y de qué se trata, profesor? Empiezas tú a hacer esto, ¿ve? 1 entre 1. Reemplazas y mira si te da o no te da 0. Si te da 0, entonces vamos a poder tener un divisor, ¿ya? Y vamos a ver cómo se establece. Pero aquí es importante destacar que todos los términos son positivos, entonces con valores positivos no va a ser, porque si tú colocas positivos, el resultado te dará positivo. Y vuelvo a insistir, lo que tú deseas aplicando el teorema del resto es que te dé justamente 0. Cuando te da 0 para un valor determinado, ese va a ser un divisor. Entonces los valores que yo debo usar deben ser el menos 1. Por ejemplo, si coloco 1 entre 1, te queda 1 con el signo menos 1. Pero tú reemplazas y no te va a salir ceros. Reemplázalo para que te des cuenta y de esa manera tú mismo te convences. Bueno, y así vas colocando un medio, un cuarto, un octavo, no va a salir. Pero con el valor menos 5 medios sí sale. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? Que el x valga menos 5 medios. Entonces, que el x tome el valor de menos 5 medios. Si el x toma el valor de menos 5 medios, atención, tú vas a tener acá el 128, ¿te das cuenta? Multiplicado, pero por menos 5 medios al cubo. Ahora, negativo a exponente impar, ¿qué cosa te sale? Negativo. Repito, el x va a ser reemplazado por menos 5 medios, pero negativo al impar es negativo. 5 al cubo, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser, pues, 125. Y 2 al cubo, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser 8. Entonces nosotros tenemos la expresión de esta manera. Más 352 veces, atención, 352 veces, ojo acá, x al cuadrado. Acá no importa si esto era negativo, si tú lo vas a elevar al cuadrado te va a quedar positivo. ¿Positivo qué, profesor? 25, porque 5 al cuadrado será 25 y 2 al cuadrado vendría a ser 4. Entonces nosotros ya tenemos la jugada de esta manera. Ahora 82, fíjate bien, 82 por el menos 5 medios, lo tendríamos de este modo, por menos 5 medios, y finalmente todavía le debo sumar el 5. En este momento yo solamente estoy en un proceso de evaluación para ver qué es lo que va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Mira, la octava va a ser 1 y la octava va a ser pues 16, ¿no es cierto? Efectivamente, 8 por 6, 48, sí, ahí está. Ahora, ganes el pase. Si tú lo multiplicas a este 16 por el 125, tú puedes multiplicar primero 4 por 125. 4 por 125 es 500, y 500 por 4 vendría a ser pues menos 2000, ¿de acuerdo? Menos 2000. Bueno, ya tenemos ahí un resultado. La cuarta es 1 y la cuarta acá me parece que es 88. A ver, veamos que eso es cierto. 4 por 8, 32, ahí sí es cierto. Entonces 4 por 25
vendría a ser 100. Entonces acá yo voy a tener 2200. Cuidado, 2200. 2200. Eso es lo que me va a quedar cuando tú ya lo efectúes. Luego de esto, aquí voy a tener la mitad 1, la mitad 41. Mira, ves, 5 por 1 vendría a ser 5, 5 por 4 vendría a ser 20, así de esta manera. Pero ojo, esto de acá va a tener signo negativo, ¿de acuerdo? Esto va a tener signo negativo y luego esto más 5. Si ya ustedes se han dado cuenta, a la hora que van a sumar, el resultado, ¿cuánto va a salir? El resultado va a salir pues 0. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo a esto lo paso a multiplicar, o sea, 2 por x, ¿te diste cuenta? De 2 por x y ese menos 5 a sumar, este de acá va a ser un divisor. Este va a ser un divisor de esa expresión. Entonces, algunas personas para hacer esta división utilizan la regla de Ruffini. A mí me gusta más utilizar la regla de Horner porque es mucho más general. Voy a colocar el coeficiente principal 2 acá y aquí voy a poner el menos 5. ¿De acuerdo? Y ya está. Profesor, ¿y cómo se procede? Bueno, tú sabes, esta expresión de acá se va a dividir directamente entre esto. ¿Y cuánto me va a quedar? Me va a quedar 64. 64. 64 que va a multiplicar al menos 5, te va a quedar pues menos 320 acá. 320 aquí con signo negativo. Entonces cuando tú lo subes te das cuenta que te va a salir ¿cuánto? Te va a salir 32, ¿de acuerdo? Te va a quedar aquí 32. Bueno, te va a quedar aquí 32, fíjate bien, 32, pero 32 entre 2, ¿cuánto va a ser? Va a ser simple y llanamente pues 16. 16 por menos 5 va a ser menos 80, ¿te das cuenta? Menos 80. Entonces yo vuelvo a hacer la división acá, fíjate, cuando tú sumas esto te queda 2 y 2 entre este 2, ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar más 1, ¿no? Y este más 1 va a multiplicar a ese menos 5 y acá te va a quedar efectivamente menos 5 y el resultado va a ser pues 0 como estábamos esperando. Entonces, ese polinomio P de X, ¿a qué cosa va a ser igual? Primero, a este factor que ya nosotros sabemos que es el 2x más 5, y lo voy a colocar acá. Este es el factor con el que nosotros hemos manejado todo. A la 0, a la 1, a la 2. A la 0, a la 1, a la 2. ¿Qué voy a tener entonces acá? 64x al cuadrado más 16x más 1. Yo espero que ya más de uno de ustedes está que se da cuenta qué cosa será esto, ¿no es cierto? Porque eso no es otra cosa que un trinomio cuadrado perfecto común y corriente. Y bueno, el resultado seguirá siendo acá 2x más 5 y acá va a ser lo mismo que 8x más 1, pero elevado al cuadrado. En efecto, si ustedes dicen 8x al cuadrado te queda 64. Esto por esto su doble más el cuadrado de segundo vendría a ser esa la respuesta. Bueno, me están haciendo varias preguntas. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados son correctos? El primer enunciado dice, tiene 3 factores primos diferentes. Mentira, tiene 3 factores primos, solamente tiene 2. ¿De acuerdo? Entonces la primera es falsa. La segunda me dice, la suma de los factores primos es 10x más 7. Si ustedes suman los factores primos, que serían solamente el 8x más 1 y el 2x más 5, efectivamente les queda 10x, pero 10x más 6. Entonces no es verdad la segunda proposición. La tercera proposición dice que una raíz es menos 5 cuartos. Mentiras, una raíz es, como nosotros determinamos, menos 5 medios. Y la otra raíz sería menos 1 octavo, ¿de acuerdo? Entonces, la alternativa E es la respuesta donde dice ninguna es correcta.